Hoy terminamos un tiempo continuo de oración y con mi esposa en casa hemos estado, yo pienso que todos los días, y todos los días he pensado en alguien que ha hecho posible estos enlaces y comenzar a tiempo y terminar a tiempo, incluir todo lo que se debe. ¿Dónde está Lesbi? Que venga por aquí. Lesbi. Cada mañana he pensado en Lesbi. Venga. Venga. Lesbi es nuestra directora de comunicaciones y hace un trabajo Gracias. Una bendición. Lesbi Velázquez. Alce sus manos y diga: yo la bendigo y yo declaro que todo lo que ha hecho a favor del reino, Dios lo multiplica en su vida y en su descendencia. Hecho. Amén. Muy bien. Excelente. Muy bien. Hemos estado aprendiendo, refrescando, alineándonos, armonizando nuestra vida con la vida de Dios en nosotros. Y hemos estado repitiendo que la iglesia es la comisionada a traer orden a la tierra, traer justicia a la tierra, traer paz a la tierra. La iglesia es la comisionada para mostrar al mundo la agenda de Dios, los planes de Dios para esta tierra. Y para ello nos necesita, el tema de hoy, nos necesita despiertos. Y hemos estado en tantísimos lugares tocando, dando el campanazo, tocando la clarinada, llamando la atención, despertando, porque Dios nos necesita despiertos en adoración. Ese es el tema de hoy. Despiertos en adoración. Diga conmigo: despiertos en adoración. Adoración, correcto. De tal manera ama Dios al mundo que busca grupos e individuos renacidos que lo representen y sean faros de virtud social, que señalen injusticias, que movilicen conciencias y voluntades de gobierno y gobernados, a fin de mejorar la vida, convivencia y el progreso social. Dios está buscando, Dios está llamando, Dios está despertando. En Honduras y otros lugares, hombres y mujeres sensibles, dóciles al Espíritu de Dios, se comprometen y se mueven, amando y sirviendo al prójimo, enseñando y conduciéndolos a la vida y vida abundante que Jesús compró a precio de sangre.
Hemos estado recordando Mateo 6:10, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Vivir la voluntad de Dios en un mundo poseído por el mal es una contradicción. Quiero repetirlo, porque esto no es fácil. Esto no es para débiles. Esto no es para cómodos. Esto es algo que requiere esfuerzo, dedicación, compromiso, pasión. Vivir la voluntad de Dios en un mundo poseído por el mal es una contradicción. Es acogida y rechazo. Es búsqueda y persecución. Es disponibilidad y hostilidad. Es un pleno drama de siempre. Quiero repetirlo. Muchos lo van a acoger con alegría, con brazos abiertos, pero otros sencillamente lo rechazan o lo postergan para mañana, para el año que viene. Es búsqueda y persecución. Muchísimos lo están buscando, lo están deseando, pero también incluye persecución. Persecución que para nosotros es signo de autenticidad. Si todo el mundo nos aplaude, si todos nos aprueban, si todos nos elogian, si nadie nos contradice, si no incomodamos a nadie, entonces significa que no estamos haciendo las cosas correctas. Porque la contradicción, el rechazo, la persecución, las críticas, la cárcel, el destierro y incluso la muerte son señales de autenticidad. Es disponibilidad, pero también hostilidad. Disponibilidad. Lo que Dios anhela, disponibilidad, pero también hostilidad. Es un drama de siempre. Significa que vamos contracorriente. Siempre recuerde, hermano, recuerde, las tinieblas siempre se van a resistir. Y nosotros somos llamados a ir río arriba, como peces vivos. Solamente los peces vivos pueden ir corriente arriba. Los peces muertos van corriente abajo. Nosotros, vivos y con la misma vida de Cristo, podemos y estamos habilitados para ir corriente arriba. Por eso necesitamos revelación. Por eso necesitamos que el mismo Espíritu Santo nos despierte. Estaba diciendo los pastores, creo que en Juticalpa, revelación, lo hemos dicho aquí, es quitar velos. Y se nos ha quitado el primer velo en nuestra propia historia. El velo que nos permite entender que la salvación no es por obras, sino por fe. Se nos quitó ese velo. También se nos quitó el velo que no nos permitía creer que Dios quiere nuestra sanidad. Y entonces se nos quitó ese velo y ahora creemos en la sanidad divina y más que eso, en la salud divina. También se nos corrió el velo, ese velo que habíamos aprendido que decía que hay virtud en la pobreza, que para salvarnos debemos de ser pobres. Se nos quitó el velo y ahora creemos en la prosperidad que viene de Dios, que el reino, su reino, incluye también esa prosperidad. Y ahora se nos está quitando otro velo. El velo, ese velo que nos permite creer que nuestra fe también puede transformar nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Diga, yo lo creo, yo lo recibo. Y hemos ido por diferentes lugares tratando de descubrir a esos hombres y mujeres
cuyo espíritu con E minúscula, el espíritu con E mayúscula, el de Dios, los ha inquietado y les ha mostrado que nuestra fe busca la salvación integral y que Honduras está bajo promesa y que es parte de la salvación de Cristo Jesús a precio de sangre. Vamos entonces tratando de descubrir a esos hombres y mujeres. Por eso, hermanos, sigamos orando, sigamos creyendo, sigamos proclamando y sigamos despiertos y en acción. Y vamos a ir por todo el país descubriendo a esos hombres y a esas mujeres, que no serán muchos, ya lo sabemos. Los que pelean por la libertad siempre son pocos, siempre han sido muy pocos. Así que no son las multitudes, son aquellos despiertos, son aquellos que se mueven, son aquellos sensibles a el Espíritu Santo de Dios. Hay aquí una historia de esta contradicción, de este drama en Mateo capítulo 2. Vamos a leerlo, esta es la versión del muro. Ahí está. Dice Mateo 2. Veamos aquí lo que acabamos de subrayar. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre. Sigamos. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Siga. Cuando Herodes murió, un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José en Egipto. Levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre de regreso a la tierra de Israel, porque ya murieron los que trataban de matar al niño. Entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Pero cuando se enteró de que el nuevo gobernante de Judea era Arquelao, hijo de Herodes, tuvo miedo de ir allí. Entonces, luego de ser advertido en un sueño, se fue a la región de Galilea. Sigamos. Ahí termina. Muy bien. Esa es la versión del muro, muy clara, excelente. Y podemos ver ahí ese drama permanente, ese trabajoso, no fácil, difícil, contracorriente de nuestra comisión. Es interesante notar cómo Dios trata con José a través de los sueños y cómo descubrimos en estas páginas a un José que es un varón, un esposo y un padre ejemplar. José es un varón de verdad, un esposo y un padre ejemplar. El primer punto, se deja despertar, es informado y el mismo sueño lo pone en pie
y se obliga a entrar en un camino distinto. Primer punto, se deja despertar, es informado y el mismo sueño lo pone en pie y se obliga a entrar en un camino distinto. Hoy muchos factores nos adormecen, atontan, desorientan. Por ejemplo, las redes sociales, la publicidad, la música, la moda, la opinión ajena, el entretenimiento, el confort, la producción y consumo, el activismo. Y tengo aquí subrayado las redes sociales. Estaba haciendo cálculos. En nuestros países, una buena parte de la población pasa entre 4 y 6 horas diarias en las redes sociales. Hice los cálculos, 4 horas diarias. 4 horas diarias. Suman al año 2 meses con sus noches y sus días. 2 meses con sus noches y con sus días. 2 meses al año. No siempre aprovechando, sino, por ejemplo, viendo perritos bailar y cosas semejantes. Por eso dice aquí, muchos son los factores que nos adormecen, atontan, desorientan, como las redes sociales, la publicidad, la música, la moda, la opinión ajena, el entretenimiento, el confort, la producción y consumo, el activismo. Y nosotros los cristianos, el cristiano y ciudadano, como José, debe dejarse despertar y moverse, escuchar la voz del cielo en el interior, en lo secreto. Y claro, no es fácil abandonar lo conocido, cómodo, la rutina, moverse a lo desconocido por una palabra no común ni humana. Lo más fácil es acostumbrarse. Y la peor de las muertes es la rutina. Lo mismo y lo mismo y lo mismo en un zanjo que no nos permite explorar y movernos en otra dirección. Pero el Dios de Jesús es un Dios inquieto. El Dios de Jesús no quiere nuestra rutina. El Dios de Jesús tiene siempre una agenda. Y no siempre, escuchen esto, no siempre, yo diría que nunca da el mapa completo. Hay que salir en fe, hay que salir creyendo y esperando. Por eso es importante recordar siempre que la verdadera adoración y el verdadero Dios siempre nos envía a la acción a favor del prójimo y la convivencia como el escenario donde se concretiza su amor y el nuestro. De aquí la validez del término adoración. Excelente, Eduardo. Se lo escuché a usted, creo que fue el domingo pasado. Muy bien, adoración, porque la verdadera adoración, la adoración del verdadero Dios, el Dios de Jesús, el Dios de la Biblia, el Dios del Evangelio, el Dios de Pedro y Pablo, el Dios de la bienaventurada Virgen, siempre ese Dios nos va a enviar al prójimo, siempre nos va a enviar a la convivencia y a trabajar a favor de esa ciudad, de esa polis, siempre, siempre. Si sus oraciones lo aíslan de su prójimo, si su adoración lo aísla de la comunidad, usted está en la dirección equivocada, porque siempre, siempre, el Dios de la Biblia, siempre, siempre va a demandarnos esa adoración. La superación, gracias por su entusiasmo, gracias. La superación de los males que nos agobian y cierran nuestro futuro
Y más que nuestro futuro, aquí quiero enfatizar, más que mi futuro, es el futuro de mis hijos, el futuro de mis nietos. Más que nuestro futuro, es el futuro de las nuevas generaciones. Lo repito, la superación de los males que nos agobian y cierran nuestro futuro, más bien el de nuestros hijos, pasa por curarse del sueño, despertar, tomar conciencia, moverse en otra dirección, cambiar de agenda por obediencia y amor. Cambiar de agenda. Hace muchos años admiro a José. Ese José, es admirable la sensibilidad de José al Espíritu de Dios. Y es admirable cómo él cambia su agenda por obediencia, por amor. Recuerdan ustedes, todos sabemos que de repente su prometida resulta embarazada. Y siendo José un hombre justo, bondadoso y no queriendo hacerle daño público a María, había tomado la decisión de romper el compromiso. Se acostó con esta agenda. Voy a decirle a María que terminamos nuestro compromiso, no más, y lo vamos a hacer con mucha discreción. Pero esa noche, un ángel le dice, no temas, te voy a explicar cómo es este asunto. Y el siguiente día, entonces él cambió totalmente su agenda. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Es lo que buscamos en Cristianos por Honduras. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, que sean enseñables, que seamos sensibles a la voz de Dios de tal manera que podamos cambiar nuestra agenda, que podamos tomar una dirección totalmente diferente. Así que José, punto número 2, José acepta y se compromete. José acepta y se compromete. Ante él una realidad que entiende cabalmente, que no depende de él, es un proyecto divino. Sin embargo, se dispone y colabora. José no hace su voluntad, no es dueño de su propia vida, cambia su agenda por la agenda de Dios. Sencillamente dice, sea hecha tu voluntad. Sencillamente dice, sea hecha tu voluntad. Colabora, necesitamos colaboradores. Colaborar, dos términos, que significa junto a otros, en compañía, y laborar de trabajar. No es fácil, yo sé que no es fácil trabajar junto a otros, no es fácil colaborar, distintos temperamentos, historias, agendas, pero Dios nos llama a colaborar, a laborar juntos, por amor a Dios, por amor al prójimo, por amor a Honduras. Y el punto número 3 dice, José es un guardián que pone a salvo todo lo que se le ha confiado. En nuestra disociedad, el prefijo dis significa que no funciona bien, que hay dificultad. En nuestra sociedad casi nada funciona. Por eso hay un término que es disociedad. En nuestra disociedad, tan enferma, trastornada y perdida, que ya no valora, que no distingue, que no puede jerarquizar, ordenar, establecer límites para guardar y proteger lo que de verdad vale. Hoy todo se tira, derrocha, malgasta, se deshonra, se explota egoístamente. Es hora entonces, en medio de esta disociedad, es hora, ahora es hora, sí, es hora de que cambiemos nuestra agenda, que por amor y obediencia digamos, no mi voluntad, sino tu voluntad. Es hora de los Josés para proteger el tesoro
que nos ha confiado o que se nos ha confiado. Bendito José, dócil al Espíritu, de inmediato actúa sin hacer preguntas y huye para proteger al niño y su familia. Aplausos a la familia de Nazaret y que hoy se multipliquen en nuestro medio. Que hoy se multipliquen en nuestro medio familias como la familia de Nazaret, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto apremia hoy ser guardianes, comenzando por entender los tesoros que están en riesgo? ¿Cuáles son los tesoros que hoy están en riesgo? En primer término, la libertad. El cristianismo es libertad. El cristianismo nos libera de todas las esclavitudes y nos previene. El apóstol Pablo dice, mantengan la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Aquí tenemos que ser muy celosos y tenemos que guardar nuestra libertad. En nuestra fe, ni siquiera nuestro Dios decide por nosotros. Lo he estado diciendo a los pastores y líderes en diferentes localidades. Nuestro Dios dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escoge, escoge. Claro, todavía resuena en nosotros lo que la Biblia pagana nos ha enseñado. El hombre propone y Dios dispone. Pero diga conmigo, ese dicho de el hombre propone y Dios dispone, no es cierto. Lo correcto es Dios propone y el hombre dispone. Recordémoslo, recordémoslo, recordémoslo. ¿Cuáles tesoros están en riesgo? En primer término, la libertad, la familia, fundamento de la sociedad. Lo hemos dicho y tenemos que seguirlo repitiendo. Quien atenta contra el matrimonio, quien atenta contra la familia, destruye la sociedad. ¿Qué más? La inocencia y buena crianza de los niños y jóvenes. ¿Qué más? La educación no contraria a las creencias y cultura de los padres. El trabajo honesto, el libre mercado, la propiedad privada y el lucro como motor de los pueblos prósperos. Lucro, del latín lucrarse, significa obtener ganancia, beneficio, es algo legítimo. Dios quiere que trabajemos, Dios quiere que multipliquemos, Dios quiere que ganemos, Dios quiere que atesoremos, Dios quiere darnos más y más. Así que, hermanos y hermanas, esta idea de Dios de lucrarse con el trabajo también está en riesgo. Pero diga conmigo, el motor de las sociedades prósperas es el lucro y tiene la aprobación de Dios. Toda nuestra civilización está amenazada. Toda nuestra civilización está amenazada. Por eso necesitamos trabajar. Necesitamos gente despierta y en acción para educar, para concientizar. Recuerde esto, Jesús no construyó edificios. Jesús construyó personas. Jesús construyó conciencias. Y aquí yo quiero invitarlos para que en acuerdo y que continuemos con este trabajo. Trabajemos, colaboremos, laboremos en conjunto, construyendo conciencia. En primer término, del tiempo que estamos viviendo. Construyamos conciencia del tiempo que estamos viviendo, del ataque a nuestra cultura y patrimonio espiritual, de lo que hemos perdido hasta ahora por puro descuido. Construyamos conciencia.
de la orden del reino de Dios. Mostrar la agenda del cielo y todo lo que conlleva. José, sensible, José, despierto, José, presto, dice que para proteger a su familia huyó. Pero hoy se huye de otra manera. Diga conmigo, hoy se huye de otra manera. ¿De qué manera? No dejándonos contagiar por la trastornada mentalidad corriente. No dejándonos contagiar por la trastornada mentalidad corriente, por las actuales idolatrías y catedrales de culto, por las politiquerías y falsas promesas, por el poderoso y acosador mercado. Hoy se huye pensando, hablando y actuando de otra forma, afirmando nuestra identidad, pertenencia y valores que otros pisotean y ridiculizan. Es hora de ser, defender, pelear y poner a salvo nuestros tesoros. Está permitido quedarse, pero de otro modo. La separación no se mide ahora en kilómetros, sino en ideas, pensamientos, actitudes y conductas. Me gusta tanto y que con la ayuda y luz del Espíritu Santo podamos entender y hacer carne lo que ahora Dios nos pide. No es cuestión de ir a buscar lejos una tierra seca donde pararse. La tierra firme es brillando donde se está, salando y transformando ahí donde nos encontramos. Ahí donde Dios le ha puesto, ahí usted debe de florecer. Ahí usted debe de esparcir el aroma de Cristo resucitado. Ahí es donde usted debe de brillar. Ahí es donde usted debe transformar el ambiente, los pensamientos, las conductas, las acciones y las reacciones. Eso es lo que se precisa ahora. José es un hombre viril, cabal, despierto, en pie, informado, concientizado, decidido, lleno de iniciativas, se mueve, trabaja, no se resigna, no acepta lo inevitable, no se dedica a lamentarse de los tiempos, de los malvados, no se paraliza. Él ya sabía y practicaba la adoración. Él ya sabía y practicaba la adoración. Necesitamos no solamente estar despiertos, dóciles y permanentemente activos. Necesitamos también otro milagro. Que nuestra mirada se convierta, que nuestra mirada sea sanada para ver más allá y pasar de ser realistas a ser profetas. El realista hace un inventario de lo que tiene enfrente. El realista no puede ver más allá de lo que está delante de sus ojos. Pero escuche, el creyente, el despierto, aquel cuya mirada ha sido sanada, ahora contando con una mirada convertida, ahora es un profeta. Y el profeta puede ver más allá. El profeta puede ver lo invisible. El profeta entonces hace un listado, nombra lo que todavía no es. El profeta adivina la luz en medio de la oscuridad. Diga conmigo, el profeta adivina la luz en medio de la oscuridad, adivina el orden en medio del caos, adivina la construcción en medio de la destrucción. Necesitamos en el nombre de Jesús
Necesitamos en el nombre de Jesús. Necesitamos en el nombre de Jesús los profetas de hoy. Gente, ciudadanos, creyentes que podamos ver más allá. Lo real, cualquier mortal lo puede ver. Pero ver más allá solamente es dado a los que han sido despertados y movidos y sanados en su visión por el Espíritu Santo de Dios. Diga, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Usted que está en casa, diga, yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Así que, Padre y Señor de Honduras, sacúdenos, que despertemos por tu Espíritu, muévenos, póngase en pie, que entendamos, que valoremos y defendamos lo que vale. Dios, fuera miedo, fuera timidez, desánimo, que jamás olvidemos que no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Podemos entonces alzarnos como guardianes en victoria. Podemos alzarnos como guardianes en victoria. Inclina su rostro ahí un momento. La familia de Nazaret hoy se multiplica en este siglo y en nuestro territorio. Y Dios, queremos como José soñar, ser advertidos, magnífico, pero también que los mismos sueños nos pongan en pie y que estemos prestos para dejar nuestra propia agenda y tomar la de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en Honduras se levantan esos Josés, se levantan esas familias al estilo de la familia de Nazaret. En el nombre de Jesús, Padre, 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 si lo creemos, Padre, lo repetimos con nuestra boca, podemos ver más allá. Y Dios, gracias por los que estás despertando. Gracias, Señor, por los que ya marchamos colaborando en esta visión a favor de Honduras. Míreme por favor, acción, acción, adoración, adoración. Se trata de oír, de confiar y de accionar, como lo hizo Noé. Entró en acción, no entendía, no comprendía. Nunca antes había habido ni siquiera una tormenta. Como lo hizo Moisés, alzó la vara. Fue la instrucción, con muy poco sentido, nada razonable, pero se movió, actuó. Como lo hizo David. David apuntó y disparó. Acción, adoración. Como lo hizo Esther. La historia de Esther es emocionante. Por amor a su pueblo, ante un momento decisivo, corre el riesgo y entra, actúa, adoración, entra en el patio interior del rey, sin ser llamada, pero encontró la gracia por parte del rey, quien le extendió su cetro. Y entonces ella se acercó a tocar ese cetro, significando que aceptaba lo que el rey le proponía. Acción, 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 acción. O como lo hizo María, después de la anunciación, salió corriendo deprisa a visitar y a quedarse con su prima Isabel, para seguir los planes de Dios, para colaborar, tomando una nueva agenda, apenas un adolescente.
O como lo hizo Pedro, se puso en pie, venciendo el temor, la timidez, se puso en pie, dio ese primer discurso frontal al rostro, golpeando a sus oyentes. Les dijo: ustedes mataron a Jesús Cristo, pero ahora ese Jesús ha sido constituido Rey y Señor. Y el Espíritu de Dios obrando. La población dijo: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? 3,000 se convirtieron en ese primer discurso. O como lo hizo Pablo, Pablo fue por todos los caminos, en todas las direcciones. Todo el mundo conocido de su tiempo lo transitó Pablo. Increíble, emocionante. Pablo sabía lo que era la adoración. Sabía que cada encuentro íntimo con su Dios era para ser lanzado a la población, a las gentes. Por eso es el apóstol de los gentiles, de la gente, de las naciones. O como lo hizo aquel Eliseo Euseda Santos. Yo digo, solamente movido por el Espíritu Santo de Dios podía tomar 2 buses para llegar a la ciudad de Gracias. Y 2 buses de regreso el siguiente día al amanecer, con un solo propósito. Con un solo propósito: darme a mí un estudio bíblico. Ahora digo, un viejo como Simeón, despierto, con una mirada curada, podía ver más allá. Hoy necesitamos, incline su rostro. Déjeme recordarle que Dios no está contando sus virtudes para ver si usted califica. No, quítese de su mente eso. Dios no cuenta nuestras virtudes al momento de llamarnos. Cuenta nuestra disponibilidad. Nuestra disponibilidad. Lo más valioso. ¿Cuántos disponibles? ¿Cuántos se dejan despertar? ¿Cuántos podrán dejar sus propias agendas y tomar la agenda de Dios? ¿Cuántos podrán recibir esa sanidad en su mirada? Ojos convertidos para ver más allá y no quedarnos enlistando y repitiendo las realidades que están frente a nosotros. Sabemos cuál es la realidad de Honduras, pero nosotros vemos más allá. Nosotros podemos escrutar el horizonte y encontrar allí lo que todavía no es, pero que nosotros lo nombramos. Y nosotros lo tomamos de ese mundo invisible y vamos a perseverar hasta que se torne visible. Hasta que se torne visible. Una Honduras diferente. Un ejercicio del poder público para servir a la sociedad y que no se sirvan de la sociedad. Un Estado no controlador, sino facilitador. Una democracia que se perfecciona. Una sociedad entendida, no embrutecida. Una sociedad no entretenida como si fuésemos menores de edad, sino una sociedad
adulta, colaboradora por el bien de Honduras. En el nombre de Jesús, una nueva generación de políticos. Y Padre, en este momento oramos por todos esos muchachos, esos jóvenes que están participando. En el nombre de Jesús levantamos alrededor suyo un escudo de protección para que no sean contaminados con los mismos vicios de nuestros antepasados. Piense. Oremos cada día, gracias a Dios, son muchachos inteligentes con una gran capacidad, un potencial sin igual, pero Dios, en el nombre de Jesús, ahora mismo puestos de acuerdo con esa visión sanada por el Espíritu de Dios, ponemos alrededor suyo un escudo de protección para que se enfilen en otra dirección, para que puedan mostrar una mentalidad renovada en medio de un pueblo que necesita de su juventud. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y Dios, creemos que esta fiesta cívica, para que podamos honrarnos y enrutarnos en una nueva dirección. En el nombre de Jesús, en nuestras oraciones se ha mencionado darle vuelta a la página, y en el nombre de Jesús le estamos dando vuelta a esa página y comenzamos a tomar una nueva y escribir en esa nueva página una historia totalmente diferente. Diga amén. Diga amén. Escuchen lo que les voy a decir. Yo quiero agradecer a todos los hombres y mujeres, en su mayoría de vida abundante, que se han unido en un tiempo para liberar a Honduras. Pero tengo algo hermoso que decirles de parte de Dios. Mientras todos ustedes han estado orando por la liberación de Honduras, Dios ha estado viendo sus propias necesidades. Y mientras ustedes han estado orando por la liberación de Honduras, Dios los ha estado liberando a ustedes, a sus familias, a su descendencia. Porque nuestro Dios es bueno, bueno para siempre. Y un minuto más. Cristianos por Honduras no tiene fecha de vencimiento. Cristianos por Honduras no tiene fecha de caducidad. Porque el trabajo tiene que ser permanente. Permanente. Educando, concientizando, movilizándonos, pasando el mensaje, atizando la esperanza. Pero viene una nueva tarea, veeduría social. Déjeme decirle, cualquier político, con todas las bendiciones del cielo y las nuestras, si lo dejamos solo, se pervierte. Cualquier gobierno, si no tiene la supervisión, la veeduría social, si no hay una sociedad que le pida cuentas, terminará corrompiéndose. Así que, Cristianos por Honduras no tiene, diga conmigo, no tiene fecha de vencimiento.